¿Ok? Filipenses 4:2. Porque queremos recorrer un poquito la introducción para que ustedes también tengan la oportunidad de entender, ¿verdad? De entender lo que es este libro de Colosenses. Bienvenida, mi hermana Lela, bienvenida. Estamos en el libro de Colosenses. Bien, entonces hemos dicho que Pablo escribe esta carta en el siglo I, ¿verdad? Durante su arresto en Roma. Ya nuestra hermana Sonia nos había dicho que él estaba preso. Pero vamos a leer Hechos 28, del 16 al 31. Dice así: cuando llegamos a Roma, estoy leyendo del Nueva Versión Internacional. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación por presentar contra mi nación. Por este motivo, he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde estuve explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración: con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan, no entenderán, por mucho que vean, no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les ha embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Bien. Damos todo este relato porque es el final justamente del libro de Hechos y vemos a Pablo que ha decidido a seguir predicando el Evangelio a pesar de toda la oposición que él encontraba con los judíos. Pero él entiende que su misión es predicar ya no a los judíos, sino a los gentiles, que quiere decir todas las otras nacionalidades, todas las otras personas que no son judíos. ¿Ok? Entonces se dice en ese final, en los comentarios, que había una persona que oyó ese mensaje de Pablo, que no era judío, que era gentil, llamado Epafras. Y Epafras es el que justamente recibe el Evangelio a través de la predicación de Pablo, y él es el que funda la iglesia en Colosa, porque él era de origen colosense. Y él es el que vuelve a su pueblo y ahí funda la iglesia de Jesucristo en Colosas. Entonces, porque vamos a ver a Epafras en este libro de Colosenses que se menciona varias veces para tener una idea de dónde salió esta persona, ¿verdad? Entonces, Epafras era el que oyó el mensaje y el que fundó esa iglesia. Por eso pedí que leyeran Hechos 19:10. Heidi lo va a leer. Esto continuó por el espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Claro, judíos y griegos empezaron a escuchar, y griegos o gentiles también
empezaron a escuchar la palabra de Dios. Entonces, más adelante vamos a tener versículos más claros que Epafras era, inclusive se consideraba un colaborador en el ministerio con Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos mirando? Estamos mirando que allá en el siglo I, en Asia Menor, ¿verdad? Hay un pueblito llamado Colosas, de la cual un hombre llamado Epafras, que había estado anteriormente en algunos territorios romanos, escuchó el Evangelio y él no solamente aceptó a Jesucristo, sino él también entendió su misión de seguir predicando el Evangelio en su propio pueblo. Entonces vemos a Pablo que nunca fue a la iglesia de Colosas, no conocía a los colosenses, solo conocía a Epafras, pero él les escribe esta carta, estando en la cárcel, les escribe esta carta. ¿Por qué? Porque Epafras fue a visitarlo a la cárcel. Epafras, después de haber fundado la iglesia, después de haber sido, digamos así, el pastor de la iglesia de Colosas, fue donde Pablo, años después, a visitarlo, sabiendo que Pablo estaba preso. Y allí es donde Pablo escribe esa carta, después que recibe todas las noticias de Epafras, le escribe esta carta a los colosenses sin haberlos conocido, simplemente por relato de Epafras, ¿verdad? Entonces, como resultado de eso, muchos judíos y gentiles, recuerden que los judíos estaban en todos los territorios. Los judíos se parecen a nosotros como los hispanos ahora, ¿verdad? Están en todos sitios. ¿Dónde no hay colombianos, por ejemplo, verdad? Los colombianos están por todos lados ahora, ¿verdad? En toda la parte del mundo. Los ecuatorianos están donde, mi hermana. A ver, ¿en qué país nos imaginamos que no estaría un peruano, un colombiano, un puertorriqueño? Yo no sé qué hacen los puertorriqueños en Alaska. Ah, bueno, en la luna, ¿no? Yo no sé qué hace un puertorriqueño en Alaska, por ejemplo. No lo entiendo, no lo entiendo. En Inglaterra. Imagínense eso, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué dice Filipenses 4:2, mi hermano? ¿Es suyo o mío el teléfono? Luego Sorry. a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Sigue, sigo. Que sea, entonces, vuélvelo a leer, versículo 2. Luego a Evodia y a Sintique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Después vamos a ver estos nombres, Sintique y el otro nombre, ¿por qué? Porque Evodia. se acostumbraba mucho a reunirse en casas. Por eso que esto tiene un significado precioso. Exacto. Esto tiene un significado lindo. Que a veces nosotros los creyentes pensamos que el único lugar donde Dios se encuentra o donde el Espíritu de Dios es en la iglesia, es en las cuatro paredes. Pero ahora mismo, ¿cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. Amén. Y es lo más natural. Bueno, llegará el día que volveremos a reunirnos en casa. Porque así como van las leyes en esta sociedad, llegará el día que a escondidas, es más escondidas. Usted me pone ahí un dibujito de un pescadito, para que todos sepan. Amén, ahí está, claro que sí. Cada vez estamos teniendo más restricciones, ¿verdad? Pero bueno, entonces, creo que esa es una de las cosas que nos ayuda a ver digamos así, este mapa, este cuadro acerca de la carta de Colosenses. Porque esa nueva iglesia, ahora, ¿por qué Pablo le escribe a ellos? Esa es la otra pregunta que podemos hacer antes de empezar. Colosenses. Pablo le escribe porque en esa iglesia no solamente habían gentiles que creyeron en Jesucristo, cristianos gentiles, pero también habían cristianos judíos. Pero de entre los cristianos judíos había una mezcla, por supuesto que por la cultura. La cultura siempre va a querer influenciar en la iglesia, en la pureza de la iglesia. La cultura siempre va a luchar para meterse a la iglesia. Y cuando hablamos de la cultura no estamos hablando de nuestro arroz con gandules y el pernil que sabrosamente comemos, no. Hablamos de las cosas que van opuestas a Dios, las cosas que se oponen a la verdad. Entonces, hoy, por ejemplo, vivimos en una cultura donde hay que aceptarlo todo, ¿verdad? Nos quieren imponer todas las costumbres de afuera, aún inclusive yendo en contra de la verdad y en contra de Dios. Pero nosotros como creyentes nos vemos atacados, nos vemos presionados por la cultura.
Va a llegar un día que de repente hasta van a querer sancionarnos por exaltar al nombre de Cristo. Porque la cultura no quiere exaltar ese nombre, ¿no? Entonces, aquí también estaba ocurriendo algo. La cultura de ese momento estaba tan influenciada con algunas enseñanzas grecorromanas. Por ejemplo, este asunto del gnosticismo. ¿Qué era el gnosticismo? Era esa idea de que el cuerpo no vale, lo único que vale es el alma. Por lo tanto, el gnosticismo no ha cambiado. ¿Qué nos dicen ahora las personas, por ejemplo? Bueno, disfruta la vida es una sola. ¿Qué nos quieren decir con eso? Cuando te dicen disfruta la vida, que la vida es una sola. A ver, díganme, ¿qué nos quieren decir con eso? Todo lo que tenés deseo sin mirar atrás. No nos dicen disfruta la vida, sal y ayuda al prójimo, disfruta la vida, sal y dale de parte de tu riqueza. No están diciendo en ese contexto. Nos están diciendo disfruta la vida, mira, vete, tómate unos tragos, relájate, diviértete. Es más, haz lo que no hiciste cuando estabas joven. Haz lo que te dé la gana, sin restricción. Ni siquiera dicen disfruta la vida sanamente. Bueno. Esa palabra no existe. Bueno, ese es gnosticismo. Ese era el gnosticismo que había caído a la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Sí, gnosticismo, de agnóstico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Gnosticismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ellos pensaban que como el cuerpo no vale, la carne es materia y se va a morir, y una vez que se muere se agusana y ya no sirve para nada, ya se acabó. Haz de tu cuerpo lo que quieras, ¿verdad? Haz de tu cuerpo lo que quieras, ¿verdad? Flagélalo, y muchos, los super, digamos así, los super religiosos, como el cuerpo es lo malo, yo lo voy a aprender a dominar. Y de ahí viene también el ascetismo, ¿verdad? Esa gente que se flagelaba a sí mismo, según ellos, para dominar sus malas pasiones, ¿no? Y en algunas iglesias han enseñado grupos de personas que se encierran, ¿verdad? Y se flagelan y se hacen daño a sí mismos, porque ellos creen que de esa manera dominan el cuerpo, y así el cuerpo no puede hacer lo que quiere, sino que en base al dolor se somete a la persona. En fin, yo creo que no necesitamos enredarnos mucho en eso, pero por lo menos esa era la razón por la que Pablo escribe a Colosas. ¿Por qué? Porque le dice, ustedes están cayendo en esas falsas herejías. Bueno, las herejías son falsas, ¿no? No necesitamos decir falsas. Están cayendo en esas herejías. ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos. Tanto el cuerpo como el alma es importante para Dios. Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ustedes no piensen que el cuerpo de ustedes no sirve. Y que como es materia, no importa lo que hagan con su cuerpo. Y eso es lo que le decimos a los hermanos el día de hoy. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué hacemos realmente con nuestros cuerpos, con nuestras vidas? ¿Verdad? Pero en fin, ahora sí. By the way, teníamos que leer el capítulo 2 de Colosenses, capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice, mi hermano? Quiero que sepan cuántos estoy luchando por ustedes, por los que están en la Odisea, y por todos aquellos que no me han conocido. Bien. Personalmente. Él no conocía personalmente a los hermanos de la iglesia de Colosas. Pablo solo escribió como respuesta a lo que Epafras te había contado, de lo que estaba sucediendo. Epafras, en otras palabras, era el pastor de esa iglesia, y él va y lo visita a la casa. Entonces, viendo todo ese panorama, ahora sí que vamos a empezar el estudio de Colosenses. ¿Amén? Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces por allá. Le voy a decir a Marta que me lea los versículos 1 y 2 primero. Colosenses capítulo 1, versículos 1 y 2. Y vamos a ir desmenuzando poquito a poquito para sacarle provecho a este libro precioso, ¿verdad? La palabra del Señor dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y los santos y fieles hermanos en Cristo que estaban en Colosa, gracias y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Pablo escribe esto como, cuénteme un poquito, ¿cómo es
yo sé que ustedes escribían cartas, ¿verdad? Porque en nuestros tiempos escribíamos cartas, ahora escribimos email, ¿verdad? Ahora escribimos email, ahora escribimos texto y un texto todo incompleto, ¿verdad? Hello, hola, ¿cómo estás? Llámame, please, y un corazoncito. That's it, ¿verdad? ¿No? Pero cuando usted escribía cartas a sus familiares, a quien sea, ¿qué es lo que usted ponía primero? No me diga la fecha, porque claro que es la fecha, ¿verdad? Ay, un saludo. Pero, ¿cómo era costumbre el saludo suyo, por ejemplo? A ver, confíenos. Ay, si era para, digamos, para mi hermana, pues Ya. querida hermana. Querida hermana, muy bien, muy bien. Amado Una hijo. muestra de cariño. Amado hijo, ¿qué más? Espero que estoy bien, espero que ustedes estén Un deseo de que esté bien, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿usted lo decía de todo corazón o solo por adornar su carta? Amigo, sí, de todo. Amigo, amado. Claro. Sí, así a la familia. Por eso. Ay, a los amigos no. A ver. Qué bueno. Estimaba a un amigo, si le decía querido amigo. Claro. Claro. Pero a lo que me refiero es que uno lo decía con sinceridad, Sí, o solo sí, porque, como decir, ay no, como es carta, tengo que poner así porque si no se ve feo. No, a eso me refiero. Yo creo que sinceridad, porque coger un papel y un lápiz, al dedicarse a escribir a una Gloria. persona, lo haces con sinceridad. How do you write your emails to a dear person for you? ¿Cómo le dices tú a una persona, Heidi, cuando escribe a alguien? ¿A tu mamá o a tu papá? A mami y a papi nada más como le digo las cosas. Ahora nuestros jóvenes son más directos, ahorran más tinta y papel, ¿verdad? Claro, no usan mucho los dedos, no dejan que sus dedos se cansen tanto, ¿verdad? Bueno, gracias Heidi por decir. Pero miren, una de las cosas que vemos aquí es que recuerden, cada vez que leamos una carta de Pablo, su saludo no es solamente para adornar la carta. El saludo de Pablo es un saludo sincero, entendido, con conocimiento. No es por gusto ni es solamente, vamos a decir, palabrerías. Es una verdad que está impregnada en lo más profundo de su corazón y de su cerebro. Su cerebro todo el tiempo piensa de cómo yo veo al otro creyente, cómo yo lo veo, no por lo que él me muestra tanto, sino por lo que Dios ha hecho en esa persona, la identidad que Dios le da a esa persona. Por eso es interesante, vamos a desmenuzar de a poquito. ¿Qué dice? Primero Pablo se describe como ¿qué? Apóstol, muy bien. ¿Y cómo Pablo describe a los que reciben la carta? A quienes está enviando la carta. A los ¿Cómo los santos describe? fieles. Santos y fieles. A los cristianos de Colosas le dice santos, pero Epafras había ido a darle algunas quejas, ¿no? Pero aún así, él se refiere como santo, porque Pablo no está rompiendo en absoluto la verdad de Dios. Porque Pablo identifica a los creyentes de Colosas, aunque no son perfectos, como santos. ¿Por qué? Porque así los identifica Dios. Dios nos identifica a nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como santos. Ahora, ¿qué quiere decir santos? Separados. Simplemente, exacto. Estamos separados por Dios porque ahora no somos perfectos, pero estamos caminando en comunión con Dios. Fallamos algunas veces, pero seguimos, por lo menos, usted ha fallado 20 veces, yo he fallado 30, pero seguimos aquí, hoy día, en comunión con Dios a través de su palabra. No por ser religiosos, sino porque en verdad amamos al Señor y queremos seguir creciendo en Él. Entonces, vamos a ir primero con la palabra apóstol, porque es lo primero que dice. Pablo es apóstol de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes eran apóstoles? ¿A qué le llamamos apóstol, bíblicamente hablando? Cualquiera que opine. Jesús escogió. Los que Jesús escogió, los 12 apóstoles. ¿Qué más? Los que predican la palabra. Los que predican la palabra. ¿Qué más? Los seguidores. Los seguidores, discípulos, apóstoles. Claro que sí. Ahora, para verlo de una definición más correcta, los apóstoles eran todo aquel que habían sido llamados por Jesucristo y que caminaron en vida con Jesucristo. Por eso que se dudaba mucho de que Pablo se presentara como apóstol.
Y mucha gente lo confrontaba. ¿Apóstol de qué? Tú no eres apóstol de nada. Ser un buen seguidor. No vengas a engañar aquí a la gente que tú eres apóstol. Entonces, ¿por qué? Porque como se entendía que un apóstol era aquel quien había caminado con Jesucristo, Juan era un apóstol, Pedro era un apóstol, ¿verdad? Inclusive hasta Santo Tomás era un apóstol, ¿no? Porque estuvieron con Cristo, caminaron con Cristo. Santiago era apóstol, pero Pablo, si tú nunca estuviste con Jesucristo, pero Pablo justamente nos aclara que él sí estuvo con Jesucristo, porque ya ustedes conocen el relato de Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a empezar a asignar nuevos versículos para quedarnos un poquito en este tema del apóstol, ¿verdad? Vamos a ver, mi hermana Adela, Gálatas 1:1. Después Sonia, ayúdenos con Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 19. ¿Ok? Y luego voy a seguir asignando mi hermana Moni, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y luego le doy aquí a Mili, Romanos 6, versículo 22. ¿Ok? En su momento les digo cuándo lo van a leer, pero ténganlo listo. Entonces, hablamos de que un apóstol en su definición, digamos así, directa a través de los evangelios, de la palabra, es que eran los que Jesús había escogido, eran mensajeros escogidos, ¿verdad? Adiestrados por Jesucristo, enseñados por Jesucristo, ¿verdad? Y eran los canales para llevar el evangelio, la revelación a los demás. Y aunque Pablo no haya caminado con Jesucristo, él siempre defendió su apostolado, porque él habla que tuvo encuentro con Jesús. Pero vamos a leer Gálatas 1:1, a ver, mi hermano. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ajá. Entonces, Pablo, digamos así, el que dude dirá, ¿y este hombre cómo se atreve a hablar así? Él se está autollamando apóstol. No nombrado apóstol por los hombres, sino él dice, no por los hombres, sino por Jesucristo, aquel quien Dios resucitó. Porque el que lo nombró apóstol fue Cristo resucitado. Ya no el Cristo que estuvo en vida, sino el que había resucitado. Entonces Pablo siempre defiende su apostolado. Y es por eso que nosotros decimos que, bueno, por lo menos mi convicción teológica es que para mí Pablo fue el último de los apóstoles. ¿Por qué? Porque después de Pablo ya nosotros no necesitamos que venga un apóstol a hablarnos del Señor, porque ya tenemos la palabra completa, ¿no? Entonces, ahora, que un pastor predique el evangelio, bueno, se podría decir apóstol, mientras tanto predique el evangelio de verdad, ¿no es cierto? Que predique el evangelio que está aquí, ¿no? Entonces, lamentablemente, tenemos de repente algunas personas que dicen ser apóstoles, que lo único que nos hablan a través del púlpito es su experiencia. Nos salen contando cosas, termina más que un sermón bíblico, termina siendo un mensaje de autoayuda como terapia y de motivación. Lo cual es bueno, pero no lo hagas en la iglesia. Hazlo de repente en un tiempo, porque el domingo es para escuchar palabra de Dios. Ahora, dentro de la palabra de Dios, yo puedo contar alguna experiencia que va con lo que el Señor nos enseña. Pero el mensaje no puede basarse en mi experiencia, porque yo puedo estar equivocado. De repente ese día, en vez de tomar un Tylenol, me tomé 2 y estaba como, hasta me imaginé cosas, ¿verdad? Como el sábado que estuve como medio mareado, ¿verdad? Pero prefiero mejor que sea la verdad del evangelio. Ahora, ojo, que muchas personas quieren ir a una iglesia para salir motivadas. Bueno, que el evangelio mismo te motive. ¿Cómo? Que te haga ver que eres un pecador y que te falta mucho por cambiar. Que te arrepientas. ¿Verdad? Pero no, ¿verdad? Cuando tú vas a una iglesia y te dicen, you have a champion in you. Eres un campeón en ti.
¿verdad? Eso también para motivar a las personas. Por ejemplo, vamos a ser sinceros, nuestra hermana Diane en su trabajo, ella necesita motivar a las personas, pero ella también motiva a las personas, pero va metiendo, yo la he visto, yo la veo. Ella va metiendo siempre el evangelio, la fe en Dios, ¿no? Pero a eso me refiero. Ahora, yo hablo lo que a mí me corresponde en la iglesia, ¿no? Entonces, you have the champion in you. El destino es tuyo, ¿no? Mente positiva. Bueno, entonces, ¿para qué voy a la iglesia si todo? Dejemos la Biblia y vamos. Escribe un libro, hermano, para leer tu libro. ¿Ya? Todo eso no está mal. Claro que no está mal. Pero no confundamos las cosas de la iglesia con las cosas. Exactamente, a eso me refiero, ¿no? Eso es un tiempo de motivarnos, de ayudarnos de repente, porque pero que mis hermanos, si la palabra nos dice que vengan, ¿quién dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados? Jesucristo. Esa es la mejor terapia, el mejor terapista que podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya me estoy yendo muy lejos, tráigame de vuelta. Okay. Entonces, hemos visto que Pablo defiende su apostolado, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vamos a mirar Hechos, capítulo 9, versículos del 10 al 19. A ver, mi hermana Sonia nos va a ayudar. Y la santa palabra. Bien. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tienes autoridad de los príncipes sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaba en Damasco. Amén. Aleluya, palabra. ¿Qué más prueba que eso de ver que Jesucristo mismo fue quien escogió a Pablo para esa misión de apóstol? ¿Verdad? Jesús dice: anda, le dice. Es más, se le apareció a Ananías también, ¿verdad? El mismo Señor Jesús que se le apareció a Pablo, ¿verdad? Cuando le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le pregunta Pablo. Y la voz dice, y el que se le presentó dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer, ¿no? Ya un hombre escogido por el mismo Señor Jesús, resucitado, ¿verdad? Y más adelante, ¿qué le dice a Ananías? Ese mismo Señor resucitado: anda, ve a la casa de Judas, en la casa llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando, mira, sabía que él estaba orando también, ¿verdad? Él todo lo ve, ¿no? Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. O sea, él está orando en este momento, Ananías, y él está recibiendo una visión donde te está mirando a ti, ¿no? Él te está viendo a ti en esa visión, ¿verdad? Y un hombre llamado Ananías, y él ve que tú vas a entrar y vas a poner las manos sobre él para que él recobre la vista. ¿Y qué dice Ananías? Señor, ¿cómo tú me vas a mandar ahí? ¿Usted no sabe quién es ese? Ese está buscándonos a nosotros para matarnos, ¿verdad?
y todo el mal que nos ha causado. Y ahora lo tenemos aquí, dice, autorizado por jefes para llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dice a Jesús? Ve. No hables más y ve. Ve ya lo que te indico. Qué lindo, ¿no? Y ahí está la prueba clara, el libro de Hechos, que es el libro de Hechos de los Apóstoles, pero también el libro de Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo ya obrando en todo lo que han sido llamados. Muy bien, entonces vemos que Pablo era apóstol, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahora claramente vemos que Pablo fue llamado como apóstol para predicar el Evangelio, para hablar de Jesucristo, y más que hacerlo a los judíos, él fue escogido para llevar ese mensaje a los gentiles, ¿verdad? Bien, entonces ya vemos que Pablo se describe como apóstol, y ahora ¿qué hay de la designación de nosotros? Porque cómo nos describe Pablo en esta carta, cómo describe a los cristianos en Colosas, dice que son santos, santos. ¿Y por qué? ¿Quién les dio el nombre de santos? ¿Cómo se hicieron santos? ¿Cómo se ganaron ese título de santos? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué Pablo los llama santos? Bueno, porque ya quizás habían aceptado al Señor. Muy bien. Llamaron santos porque ya eran escogidos del Señor. Amén. El paso para para adoptar la identidad que Dios nos da como santos es creer en Jesucristo. Que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos perdón y vida eterna. Una vez que creemos en eso, entonces ahora somos santos. No porque no con lo que entendemos claramente, las personas entienden que tú eres santo. ¿Santo de qué serás tú? Tremendo diablo que eres, te dicen todavía, ¿no? ¿Qué santo vas a ser tú? Porque entienden que un santo es uno perfecto, ¿no? No hay ningún... claro, porque si las iglesias tienen algunos santos, bueno, nosotros los domingos nos llenamos con 60, 70 santos. Claro, porque según la Biblia, que es la misma Biblia que tienen todas las iglesias que confesan a Cristo como el Hijo de Dios, entonces tienen que saber que santos no son solamente unos cuantos, que santos son todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces mañana tenemos que saludar a Santo Marcelo, a Santa Aida, Santa Luz, Santa Diana, Santa Mariela. No esté vendiendo estampitas, mi hermano, eso sí ya te cabe. Va a poner su foto y va a empezar a vender estampitas. Yo sé que ¿verdad? Bueno, entonces esa es la razón por la cual Dios nos llama santos. No porque somos perfectos, sino porque hemos aceptado por fe a Jesucristo como nuestro Salvador. Dios nos declara santos. ¿Y qué significa eso también? Ya estamos libres de toda condenación del pecado. ¿Seguimos pecando? Claro que sí. Eso no lo apruebo yo ni lo aprueba el Señor. Pero usted tiene que empezar a caminar con una mejor honestidad delante de Dios y pedirle que llenarse del Espíritu, como dijimos el sábado en el retiro, para poder caminar agradable a Dios, honrar a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, todos los que hemos aceptado a Cristo ya no estamos bajo la condenación del pecado y estamos apartados para Dios, como dijo mi hermana Sonia. Eso quiere decir, y ahora estoy apartado para Dios, ahora pertenezco a Dios. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9? Dice... Primera de Pedro 2, verso 9. 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien. Esa identidad es la que tenemos. Esa es la identidad que tiene todo creyente, que nos la da Dios. Dios nos da esa identidad. Aunque entre nosotros no aseguremos mucho por lo que vemos,
que esa identidad es una realidad en nosotros, está bien. Pero mientras su fe esté en Jesucristo, Dios lo ve de esa manera. Ya no ve solamente a Adela, ve una hermana santa en el Señor, ¿no? Oveja del prado del Señor, ¿no? Todo por habernos puesto nuestra fe en Jesucristo. ¿Y eso a qué nos lleva? Ahora, bueno, qué bueno que el Señor me ve así. Bueno, como Él me ve así, aunque yo soy imperfecto, voy a seguir siendo imperfecto y le voy a dar por ahí la gran vida. No, tengamos cuidado con eso. Eso no es tampoco un mensaje del Evangelio. Estamos hablando de la identidad que Dios nos da. ¿Qué dice Romanos 6:22? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y ahora y como fin la vida eterna. El Espíritu Santo está obrando ahora en nosotros la obra de santificación. Él nos va a ir llevando. Hoy es un momento en el cual estamos siendo santificados por el Espíritu Santo a través de la palabra. Porque de seguro que está hablando a nuestro corazón, ¿no? De seguro que nos está haciendo pensar qué lindo es el Señor, de verme de una manera que yo sinceramente no me veo. Pero, ok, voy a darle gracias a Dios y voy a esforzarme en el Espíritu de Dios para cada vez alcanzar más esa imagen con la que Dios me vea a mí. Y recuerden que el propósito final de todos nosotros no es tanto que nos volvamos religiosos, sino que nos acerquemos más y más a la imagen de Jesucristo. Esa es la meta que todos tenemos. Amén. Así que, muy bien, ya vimos qué quiere decir Pablo cuando dice que él es apóstol, ¿verdad? Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. A los santos, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Él se está refiriendo a los cristianos de Colosas. Podría decir a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Ponciana. También podría decir, ¿verdad? No se va a equivocar. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más dice? A ver. Paz seas. ¿Ah? Y paz sea a vosotros. Paz, ¿qué más? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Claro, pero no solamente habla de paz, sino habla de gracia. Gracias. Claro, que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Mis hermanos, debemos entender que es esencial que la gracia y la paz de Dios esté con nosotros constantemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con eso de gracia y paz? Porque ahí hay un orden, ¿verdad? Pablo está expresando su amor a los hermanos. Y por eso que Pablo dice que Dios nuestro Padre les conceda. Pablo desea que Dios continúe concediendo a estos hermanos de Colosa su gracia y su paz. Pasito que solamente viene de arriba. Claro, y ese debe ser nuestro deseo también. No solamente para nosotros mismos, pero para los demás. Hoy queremos que la gracia y la paz de Dios sea con todos nosotros. Amén. Para eso oramos, para eso clamamos, por eso es llorar todo lo que yo le vi, reír todo lo que dije, porque cuando vemos, por ejemplo, la noticia esta mañana que mandó Marisa de esos niños, eso para nosotros ha sido un regocijo, y ella llora de alegría. Así es, así es. Amén. Por eso dice Pablo, quiere que los cristianos de Colosas reciban gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que reciban. Entonces, mi hermano, recibe la gracia y la paz de Dios. No, abraza esa gracia, abraza esa paz de Dios. Claro. Esa es la fuente principal de la bendición de Dios. O sea, la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? ¿Qué es gracia? A ver, ayúdenme. ¿Qué es gracia? No gracias, sino gracia. Bueno, tener las cosas hermosas que Dios nos manda. Bendiciones. ¿Qué más? Lo que el Señor hizo por nosotros, haber muerto en la cruz. Amén. Muy merecido. Amén. Ahí está la palabra. Inmerecido. Por eso se hace gracia. Por eso es gracia. Es la bendición, los favores de Dios. Pero lo recibimos inmerecidamente. No lo merecemos. Ahí está el asunto. Por eso vamos a cambiar nuestro mundo. Vamos a poner el mundo en orden. Nuestro mundo en cuanto a nuestra comunión con Dios. Él no es nuestro instrumento.
Nosotros somos los instrumentos de Él. Él es el que gobierna, Él es el que da la gracia, Él es el que da la paz. Por lo tanto, seamos agradecidos al Señor, ¿no? Entonces Pablo desea con todo su corazón que la paz, que la gracia y la paz de Dios esté sobre los creyentes. Muy bien, vamos a leer ahora los versículos del 3 al 8, ¿ok? Porque hasta el 8 vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a empezar por aquí, a ver, mi hermana Luz, usted me va a leer capítulo 1, versículos del 3 al 8, ¿ok? Todo completo. Luego voy a asignar algunos versículos. Mi hermana Aida, vamos por acá porque vamos a ir en ese orden. A ver, mi hermana Magda, Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Mi hermana Adela, primera de Juan, es el otro evangelio de Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Luego seguimos con primera de Juan, mi hermana Sonia, capítulo 4, versículo 20. ¿Ok? Luego le voy a pedir a mi hermana Monín, Romanos, capítulo 1, versículo 1. Ténganlo porque vamos a esperar, vamos a hablar mucho, pero vamos a profundizar mucho en algunos de estos, por eso ténganlo con ustedes marcadito ahí, ¿ok? Luego mi hermana Mariela, Efesios, capítulo 1, versículo 13. Mi hermana Mili, Santiago 1, no, usted me va a leer Mateo 13, del 31 al 32. Anótelo, sí. Mateo 13, del 31 al 32. Y le voy a pedir a mi hermana Aida, Santiago, capítulo 1, versículo 18. ¿Ok? Santiago 1, verso 18. Y luego vamos por allá, a ver, Heidi, tú me ayudas con Filipenses, capítulo 1, versículo 23. ¿Ok? Filipenses 1, 23. Efesios 1, 13. Capítulo 1, versículo 13. ¿Bien? Ok, entonces ahora nos vamos a enfocar en los versículos del 3 al 8. Que el 8 va a ser el último versículo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. Bien, mi hermana Luz, cuando dice así la palabra del Señor. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Muy bien. Entonces vamos a ir ahora de a poco. El versículo 3 dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mire cómo Pablo continúa su carta y asegura, ¿verdad?, que él siempre ora por la iglesia de Colosas, a pesar de que no la ha conocido personalmente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la razón de ese agradecimiento que tiene Pablo a Dios? Pablo se siente agradecido a Dios por los hermanos de Colosas. Pero ¿cuáles son las razones de ese agradecimiento? Justamente el resto de los versículos nos van a dar las razones, por lo cual Pablo incluye en su oración como agradecimiento. Versículos 4 y 5. A ver, ¿qué opinan ustedes de este asunto? Hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio. A ver, ¿qué piensan? ¿De qué razón está hablando? ¿Qué razón está poniendo ahí Pablo? Bueno, creo que 4 y 5. al ir este caballero a decirle sobre todo lo que está pasando, ¿verdad? Pues se siente bien contento
a que ellos están recibiendo la palabra como desea él de su corazón. Amén. Y eso para él es un regocijo, que lo que está haciendo para la gloria y honra de Dios lo está viendo. Muy bien. O sea, no lo está viendo, pero lo está escuchando. Claro, porque específicamente, ¿cuáles son? ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón del agradecimiento de Pablo en el versículo 4 y 5? Específicamente. Por la fe y el amor que tienen. La fe La fe Y el amor que tienen. y el amor que tienen entre ellos. entre ellos. Eso es muy importante. Pablo le está dando gracias a Dios. Gracias, Padre, por la fe que tienen ellos y el amor. Pero mire, vamos a, recuerden, fe y amor, ¿ok? Porque dice, hemos recibido noticias de ¿qué? De su fe en Cristo Jesús. No es cualquier fe, es la fe en Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Qué pasa con esa fe? Y del amor que tienen por todos los santos. ¿A causa de qué? De la esperanza reservada para ustedes. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio. Muy bien. Esto es súper importante, mis hermanos, porque esto es lo que debe traernos a nosotros hoy a una autoevaluación. Porque aquí Pablo le señala la fe, resalta la fe en ellos. ¿Y cuál es el resultado de la fe que tienen en Jesucristo? ¿Cuál es el resultado? De acuerdo al versículo 4 y 5. El amor. El amor. Porque ¿cómo vamos a decir fe? ¿Cómo vamos a decir yo tengo fe en Jesucristo, yo soy de Jesucristo y no hay amor? ¿De qué fe estamos hablando? Por eso es importante, por eso que Pablo, me imagino que estaba de rodillas dando gracias a Dios. Dice Pablo, por noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por algunos de los santos. ¿Qué dice su Biblia? Dice algunos, por los que me caen bien. Todos los santos. Aunque el hermanito de al lado, yo lo veo y no parece santo, pero él, yo sé que ha puesto su fe en Jesucristo, tengo que amarlo igual, si es que tengo fe en Jesucristo. Entonces, eso nos confronta a nosotros diariamente. Porque ¿de qué fe estamos hablando? Ahora, el que yo ame al hermano quiere decir que voy a soportar todo. No, tampoco no confundamos. Pero debe haber un amor. ¿Y en qué se refleja ese amor? De repente el hermano me ofendió, pero me pide perdón. ¿Yo qué hago? No, por amor a él, por amor a mi Cristo. Entonces la fe, no, como dice Santiago, la fe sin obras es muerta, pero no se refiere a obras de religiosidad, sino a obras de amor, de gracia hacia los demás, de compasión. Entonces, por eso es importante leer la Biblia con mucho cuidado, porque dice, hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Es por eso que uno de los frutos visibles de la fe, ¿cuál es? El amor. Claro, como dice Pablo, ¿qué dijo Pablo cuando criticaba? Supuestamente tienen a los corintios, ¿no? Tienen todos los dones, pero no tienen amor. Suena nada más, suena, hace bulla, se ve, hace mucho show, pero a la hora de la hora no hay amor. Es como címbalos que resuenan, dice. Le gustaba el tiquitico, bueno. Faltaba esa palabra hoy, ¿no? Bueno, pero entonces el asunto es que Pablo dice, es que sin amor no hay nada, no hay fe. Es más, enseña en el libro de Corintios, capítulo 13, acerca del amor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estamos mirando aquí otra vez? Que tiene que haber, como resultado de mi fe, tiene que haber amor. Ahora, el amor de Dios, no el amor mío, porque el amor mío es egoísta, es conveniente, ¿verdad? Claro, si me das, yo te doy. ¿Quieres un abrazo? Dame un abrazo tú primero, ¿verdad? No, el amor de Dios, ¿qué? Ustedes lo saben mejor que yo, que son más románticos que yo. A ver, ¿cómo dice el amor de Dios? Que todo lo que, todo lo espera, todo lo puede, todo lo soporta, ¿verdad? Todo lo perdona. Tan grande es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Entonces, ese amor debe empezar a mostrarse y desarrollarse en nuestra vida si tenemos fe en Jesucristo. ¿Acaso
¿Acaso ese no es el amor de Jesucristo por nosotros? ¿Cuál es el amor de Jesucristo de acuerdo a ese amor que hablamos de Corintios, del amor de Dios? Todo lo perdona. ¿Jesucristo acaso no nos perdona todo si venimos en arrepentimiento? Todo lo soporta, todo lo espera. Él sigue esperando pacientemente. Y se pagó el sacrificio por nosotros. Por amor. Amén. Entonces, ese es el amor que debe fluir de nuestra verdadera fe, ¿no? Aunque los demás quizás no comprendan el amor que nosotros tenemos. Y nos pisan y nos maltratan y siguen y siguen y siguen. Ni se dan cuenta, ¿por qué? Porque no tienen el amor de Dios. Pero uno que tiene el amor de Dios, bueno, uno resiste y resiste y resiste, porque así es el amor de Dios. Y Dios está en el control. Y Dios tomará el control. Y Dios compensará. Y Dios pondrá todo en orden. Amén. Eso es dar gracia. Amén. Esa es la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, siguiendo con el amor, ya que nos pusimos románticos, ¿qué dice Juan capítulo 13, 34 y 35? ¿A quién le asigné? A ver, Juan. ¿A quién le asigné? Juan 13, del 34 al 35. 13 dice la palabra así: un mandamiento nuevo os doy, que os amemos unos a otros como yo os he amado, que también os amen unos a otros. En esto conocerán todo lo que sois discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Claro, nos orgullecemos de manera sana. Yo soy de Cristo, Cristo es mi Señor. Pero si no hay amor entre nosotros, ¿de qué Cristo estamos hablando? ¿No? Entonces es algo contradictorio a la palabra de Dios. Bien, ¿qué dice el próximo? Primera de Juan 2, del 10 al 11. Primera de Juan 4, me tocó a mí. Ya, pero asigné Primera de Juan 2, 10 a 11. Sí, Adela, ¿verdad? Primera de Juan, ¿verdad? Primera de Juan 2, 10, 11. Sí. Sí, era Primera de Juan, capítulo 2, versículos 10 y 11. Mientras lo busca, podemos... Ya, dele. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Wow. Cuando habla de la luz, está hablando de la luz eléctrica, la luz artificial. ¿Quién es la luz? Jesús es la luz. ¿Y quién es la tiniebla? El diablo. Entonces, vuélvalo a leer, mi hermano. El que ama a su hermano permanece en la luz. Ok, hay un ratito. Si yo amo a mi hermano con el amor de Dios, entonces yo estoy permaneciendo en Cristo, que es la luz. Continúe, mi hermano. Y en él no hay tropiezo. Y en él no hay tropiezo, ¿verdad? Porque estamos haciendo lo correcto en el Señor. Continúe, mi hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Se dan cuenta? Entonces, el no estar en Cristo es andar ciego en este mundo. El no andar en Cristo es hacer las cosas a lo humano, guiado por los modelos del mundo. Pero oremos por esa persona. Está ciega, está en las tinieblas. ¿Y qué? Imagínense, mis hermanos, si estuviera de noche y tuviera todo esto apagado, ¿qué nos pasa aquí? No, yo me tropezaría, ¿verdad? Pensé que voy por derecho, pero voy a tener que trepar el sillón y me caigo de cabeza. Ando en las tinieblas, ando tropezando, ando haciendo daño, rompiendo todo, porque voy a terminar rompiendo todo aquí. ¿Acaso no tiene esa ilustración lo mismo en nuestra fe? Andar en Cristo es andar en la luz. Y si ando en la luz, el amor siempre va a resaltar en mi vida, en todo momento. Ojalá que podamos tomarlo esto muy seriamente en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Juan 4:20? La palabra dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso,
Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Tremendo. Y más al enemigo. Claro. Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. ¿Qué quiere decir mentiroso? No solamente está mintiendo, sino que se está engañando a sí mismo, que es cristiano, que es un creyente. Realmente no ha nacido de nuevo. Por eso que tenemos un corazón que, no sé, un día está como de algodón, ¿verdad? Y otro día está como piedra. Y más se convierte en piedra cuando decimos, es que el otro tiene la culpa. Pero ¿y dónde está el Espíritu Santo entonces? El Espíritu Santo está allí en nosotros. Entonces llenémonos del Espíritu Santo, mis hermanos. Yo imagino cuando alguien te hace algo, te saca el monstruo y dice, A veces saca el monstruo, ¿no? ¿No tiene monstruo? ahí te empieza. Más se le sacan el monstruo. Cuidado. Bueno, muy bien. Tienes que decirlo más suave. Me sacan el taíno, debe decir. Bueno. En tu casa el indio. Exacto. Bueno, pues mis hermanos, entonces, pero algo más dice Pablo en Colosenses, ¿verdad? Volvemos a Colosenses. Algo más interesante dice Pablo allí, porque habla acerca del versículo 5, dice, de esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad que es el Evangelio, ¿no? El Evangelio es la palabra de verdad. Aunque suene eso muy cursi, muy anticuado, muy religioso para el mundo, pero nosotros sabemos que el Evangelio es la verdad. Y si el Evangelio es la verdad, caminemos en el Evangelio. Caminemos en él, ¿verdad? El Evangelio es ese mensaje de Jesucristo, que tenemos perdón, salvación y vida eterna. Entonces, ¿qué dice Romanos 1.1? Romanos 1.1. Dice Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, ¿no? El Evangelio de verdad es el Evangelio de Dios. Efesios 1.13 y después Santiago 1.18. Efesios 1:3. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Amén. Amén. Claramente habla qué es el Evangelio, ¿verdad? Santiago 1.18. Porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. ¿No? Ese Evangelio nos vuelve a nosotros primicia. ¿Qué quiere decir? Que llegó a nuestra vida por primera vez, ¿verdad? Somos los primogénitos que ha parido el Evangelio para Dios, ¿verdad? Bien, entonces el Evangelio no solamente es perdón para salvación y vida eterna, sino que el Evangelio también es la victoria de Cristo sobre Satanás, que es lo que vamos a continuar con el libro de Apocalipsis. Desde el domingo que viene continuamos con la serie de Apocalipsis, porque vamos a ver que el libro de Apocalipsis termina siendo del principio al fin la victoria de Jesucristo. La victoria de Jesucristo. Entonces, ese es el Evangelio. La victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Es la esperanza plena de la salvación. Esa es la parte de las razones en las que Pablo da gracias a Dios. Hemos estado viendo las razones por las que Pablo, parte de las razones por las que Pablo da gracias a Dios. ¿Qué dice el versículo 6 de Colosenses? Alguien que lo lea, cualquiera. Colosenses 1:6. Que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que
oséis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén. Entonces está hablando no solamente de ese fruto de crecimiento que hace el Evangelio en nosotros, pero también el fruto de crecimiento de expandir el Evangelio. Recuerden que estamos hablando del siglo I. Por eso yo sé que, como dijo el pastor Juan, ¿no? Siempre tenemos tendencia a verlo todo en nuestro mundo, en nuestra cultura. Pero recuerden que Pablo le está escribiendo a los cristianos que estaban viviendo en el siglo I, que tenían una cultura distinta en la que vivimos nosotros. Y es por eso que Pablo les está diciendo a ellos, ¿verdad? En el 6, que ese evangelio está dando fruto, sigue creciendo, se sigue expandiendo. Por eso después nace la iglesia de la Odisea, nace la iglesia de Éfeso, nace la iglesia, otras iglesias alrededor de Asia Menor, que Apocalipsis menciona, inclusive la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Entonces, el evangelio se esparce por territorios gentiles, pero no todos responden a la salvación. No todos responden a la salvación. No todos están caminando en la luz. No todos reciben la regeneración del Espíritu Santo. Porque después de todo, si no fuera por el Espíritu Santo, tampoco nosotros hubiéramos creído en Jesucristo. Porque ¿qué dice la palabra? Estábamos en tinieblas. Otra vez, tráigalo a la realidad. ¿Qué quiere decir estar en tinieblas? No veo nada. No entiendo nada. No comprendo nada. Y todo se entiende y se comprende en el Espíritu, ¿no? Entonces, todas esas cosas tenemos que entender. Pero los que la reciben con fe y humildad, es importante que nuestra confirmación de que realmente estamos en Cristo es que usted haya recibido a Cristo con fe y con sinceridad y con humildad. Porque imagínense, solo recibir a Cristo porque estoy metido en un problema y después que recibo el favor de Dios, hasta ahí quedó. Por eso, claro, por eso el Evangelio no es religión. El Evangelio de Jesucristo no ha sido comprado por una denominación. No le pertenece a un tipo de iglesia. Le pertenece a todas las iglesias que confiesen a Cristo solamente como el único Salvador y medio de salvación. No hay más nada. Entonces, ¿cuándo la iglesia de hoy entenderá esa verdad? O por lo menos la mayor parte de las iglesias de hoy. Es Jesucristo, no soy yo. Como veníamos conversando con nuestra hermana Monique después de visitar a Lucy. El Evangelio no es acerca de mí. El Evangelio no habla de mí. El Evangelio me hace ver quién soy delante de Dios. Pero el Evangelio no habla de mí, el Evangelio habla de Jesucristo. O sea, las Escrituras, it's all about God. It's not about me. Entonces, ¿por qué yo vengo con ojo? A ver, Señor, ¿qué tienes para hoy? Para bendecirme. Aquí está. ¿Qué me estás hablando, Señor? Mucho me ha angustiado desde mi juventud, que lo repita a ver, ese no me gustó, Señor. Mañana te no, it's not about me. Mucha gente le gustan los salmos y escogen algunos salmos, los buenos. Entonces nos convertimos como Thomas Jefferson. Lea usted la historia de Thomas Jefferson. Él era cristiano y él tenía su Biblia. Y cuando él comenzó a estudiar su Biblia, versículos que no le gustaban o pasajes que no le gustaban, él lo arrancaba. O lo cortaba, con una cuchillita sacaba ese pedacito, lo sacaba. Ahora usted va al museo, yo no sé si está en Virginia, creo que está, ahí está la Biblia de Thomas Jefferson. Más delgadita que cualquier Biblia de todos nosotros. Y usted lo abre y va a ver que le falta páginas, ¿verdad? Hay huequitos y todo eso. Si ese es el Evangelio para nosotros, bueno, mi hermano, le doy vacaciones eternas. Ya no necesita venir a este estudio bíblico. Mi hermana. Yo le llamo la Biblia, que mucha gente la cogen como si fuera un salad bar. Ok, un salad bar, como un buffet de ensalada. Un buffet de ensalada. Tú vas y mira y dices, a mí no me gusta el brócoli, lo dejo. A mí no me gusta la aceituna, me gusta esto, cojo mucho de esto, pero sí cogen la Biblia. Por eso oren para que nuestra iglesia nunca pierda eso. De que este es el centro de nosotros en la iglesia. Oren para que nuestra iglesia siempre nos instruya de que la Biblia es una sola.
y que el Evangelio está desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Bien, continuamos entonces. ¿Qué dice Mateo 13, del 31 al 32? Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas, y se hace un árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Verdad? ¿Qué dice el Señor antes de irse, antes de ascender? Que vayan, dice, por todo el mundo, ¿verdad? Por los rincones de Samaria, de Judea, y sigan predicando este precioso evangelio. Y ahí está la muestra. Seguían predicando. Asia Menor comenzó a llenarse de creyentes porque se seguía predicando, se seguía expandiendo el evangelio. Entonces, ahora para terminar, vamos a enfocarnos en los versículos 7 y 8, que es lo que concluye este estudio de hoy. Dice el 7 y el 8, dice: así lo aprendieron de Epafras, hablando de todo eso anterior, la fe, el amor y todo. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo, por el bien de ustedes. Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu, ¿verdad? Fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Esa palabra amor es tan importante en nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces vemos aquí a Epafras, ¿verdad? Un nativo de Colosa, fundando la iglesia. Pablo lo reconoce como ¿qué? ¿Cómo lo trata Pablo ahora? En el versículo 7. Colaborador, un colaborador, ¿verdad? Un colaborador en el reino. Amén, exacto. Un pastor, ¿verdad? Uno que, aunque Pablo no puede ir, él está ahí predicando el evangelio. Por eso que en una iglesia, bueno, yo respeto los modelos de iglesia, pero vamos a hablar de la nuestra. En la nuestra siempre oramos y queremos que los hermanos que prediquen se sigan preparando. Y para eso yo siempre estoy disponible a que nos sentemos a estudiar la Biblia, teología, doctrina, por el bien de la congregación, por el bien de dar un alimento sano, un alimento sólido, de acuerdo al mandato de Dios, de acuerdo a lo que Dios nos ha enviado a hacer. Por eso que en la iglesia el pastor no puede ser el monarca, ¿verdad? Que lo dirige todo y que sin él no se puede hacer nada, y cuando él no está, nadie funciona. ¿O qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque se va el pastor y su familia, y el tesorero, no, pero es que el tesorero era el suegro del pastor, y él también se fue. Y la que dirige el grupo de damas, no, es la esposa del pastor. Y el que dirige este grupo, no, es el cuñado del pastor. Y el presidente del concilio, no, es el tío del pastor, el hermano del pastor. O sea, la iglesia se vuelve una monarquía. Ya parece la monarquía de Inglaterra y de España. Parece el gobierno de Puerto Rico. Pero vayamos a la Biblia. La iglesia es una monarquía. El rey es Cristo, pero los discípulos son ancianos, son diáconos, ¿verdad? Tenemos ministros, tenemos evangelistas, predicadores. Eso es la iglesia. Entonces, por eso el día que ustedes ya no puedan estar en la iglesia comunidad de fe, por cualquier razón, que no sea por supuesto una razón, porque nosotros siempre vamos, yo le doy la despedida a los hermanos, ¿verdad? Y la bendición, porque nos vamos por cualquier situación que no es que nosotros los hemos ofendido, ni los hemos maltratado, ni los hemos botado de la iglesia. Se van por diferentes razones y lo entendemos. Pero el día que algunos de nosotros tengamos que ausentarnos y no encontremos una iglesia parecida a la comunidad de fe, busque una iglesia donde se predique el evangelio, donde usted siga creciendo y averigüe, porque usted da su tiempo. ¿Y quién es el pastor aquí? ¿Y quién es esta persona? ¿Y quién es la otra persona? Porque tenemos que ver el modelo bíblico. No me traigan otro modelo de iglesia que no sea el modelo bíblico, porque entonces no es iglesia de Cristo. Es iglesia de tal persona, pero no de Cristo, ¿verdad? En eso tengamos siempre presente. Entonces, ¿qué dice Filipenses 1:23? Que ya con eso es el último versículo que vamos a hablar.
Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Amén. Pablo está en un momento difícil en la prisión, ¿verdad? Él dice, tiene dos posibilidades. Irse con Cristo, que sería mucho mejor, pero también quedarme con ustedes. Y eso es lo que Epafras aprendió de Pablo. Porque Epafras volvió y comenzó a trabajar en la iglesia de Colosas y comenzó inclusive a trabajar en la iglesia de la Odisea, que también estuvo lleno de problemas, que lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, porque era una iglesia vecina, estaba al lado de ellos, ¿verdad? Bien, entonces mis hermanos, ¿qué hemos visto? El amor como parte vital del cristiano, porque es el fruto que produce el Espíritu en el verdadero creyente. Aquí Pablo da esas razones de agradecimiento. La fe, ¿verdad? El amor, la esperanza también habla. Y esas cosas, la fe y el amor, vamos a aplicarlo a nosotros ahora. ¿Cómo están esos frutos en nuestras vidas? En nuestras vidas, me incluyo yo también. ¿Cómo está el fruto de la fe en nuestras vidas? ¿Cómo está el fruto del amor en nuestras vidas? Usted piense allí en este momento, ¿cómo está? ¿Cómo está el fruto de la fe, el fruto del amor, el fruto de la esperanza? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo manifestamos nuestro fruto de fe en Jesucristo? ¿Cómo lo manifestamos? Cuéntenme. ¿Cómo usted manifiesta su fe en Jesucristo? Acciones. Acciones, muy bien. Deme una acción para ser más específico. Usted en su propia vida de fe cristiana. Ayudar a alguien cuando lo necesite, aunque no me caiga bien, aunque haya pecado en contra mía. Okay. Sinceramente, eso es amor. Amén. Estoy demostrándole el amor porque aunque me haya ofendido, si necesita algo, yo estoy dispuesta de corazón a ayudar. Claro. Y me imagino que ese es el amor ahora de Monín, la nueva criatura. Porque eso no era posible en Monín. No. Como dice el viejo hombre, ¿no? La antigua Monín. Porque es el Espíritu obrando en nosotros. ¿Cómo ponemos en práctica el fruto del amor? ¿Cómo lo ha puesto usted en práctica? Por lo menos yo antes era más resentida con las cosas que me hacían. Ah. Ahora no. Ahora yo... Déjenme anotar, mi hermana, por si acaso. Pero si pasa algo entre nosotros, Ya no, porque ya uno ve las cosas diferentes. Porque cuando uno tiene a Cristo en su corazón, las cosas no son tan fuertes. Uno las recibe, sí, pero uno dice, no, Señor, uno busca, es que no pensó, uno justifica y cuando piden perdón, pues uno perdona. Y sigue uno la relación con la persona porque uno le tiene que demostrar que uno los ama en el amor de Cristo. ¿Y qué hay de la esperanza? ¿Alguien de ustedes, el fruto de la esperanza, cómo la pone en práctica? Sonia, que me está mirando, y luego María. ¿De la esperanza hacia otra persona o hacia mí? No, la esperanza en la que la sostiene usted. ¿Cómo su esperanza en Cristo la lleva a acciones? Acción de amor, como se llama. Ok, muy bien. Ok, pues la esperanza, por ejemplo, a mí, yo trato de demostrar el amor a todas aquellas personas. Muy bien. Una de ellas, hay mucha gente que necesita a veces un abrazo y lo pasamos por desapercibidos. Y cuando menos uno se imagina, el Espíritu Santo lleva a esa persona a abrazarla, a quererla. Así es. Y nos pasa a veces con nuestros propios hijos. Exacto. Nos pasa con la familia, aquellos que verdaderamente no tienen a nada. Mi esperanza para mí es que ellos puedan recibir lo mismo que yo he recibido a través de Cristo. Amén, amén. Mi hermana Mariela. Básicamente ella lo dijo todo. Bueno, se me adelantó. Ok. Porque la esperanza en Dios es como, para mí, es como cuando yo espero algo y no me sucede, sino que me vienen otras cosas, pero yo sigo esperando en Dios que eso que qué lindo, qué lindo, qué lindo, mi esperanza en mí, ¿verdad? Como tal, como siempre, ¿verdad? Pues siempre hablar a las personas para que sientan
sientan lo que uno siente en Cristo. O sea, mi esperanza es ver a los demás contentos y que sientan ese gozo del Señor. Esa es mi esperanza. Que conozcan al Señor. Que conozcan al Señor. Mantenerme en esa esperanza sola no puedo. Solamente Amén. con el Espíritu, con la Amén. palabra, practicando la palabra, poniendo ese amor en práctica, el amor de Jesús. Amén. Aida. Mi esperanza es que cuando yo tengo algún problema, yo oro y le pido al Señor y casi siempre el Señor me lo contesta. Qué lindo. Esa es fe. Ah, Esa es fe también. Claro. Esa es fe. Qué bueno. De verdad que creo que eso es lo que nos identifica hoy, a cómo estos hermanos de Colosa recibieron esa carta con tanta alegría, ¿verdad? De saber que Pablo reconocía lo que ellos estaban haciendo, pero también de saber que solo en Cristo ellos pueden permanecer en el camino correcto. Amén. Y yo tengo la esperanza de que usted venga todos los miércoles con nosotros, y la esperanza de que un domingo también nos visite en la iglesia. Amén, Mariela. Queremos Cristo. Claro, amén. Claro. Gloria a Dios. Bueno, vamos.